es una serie de mini tutoriales de técnicas amigurumi para aprender amigurumi desde cero. Cada día durante un año estaré subiendo un video para que aprendas a hacer amigurumis. En este video vamos a ver la estructura básica del amigurumi. Primero vamos a empezar con el fundamento para que entiendas cómo se va construyendo nuestro amigurumi. No es necesario que lo sepas si lo único que quieres es tejer, pero si en algún momento quisieras diseñar o sacar algún patrón a ojo, como se dice, entonces sí es muy necesario que entiendas un poquito. Además que cuando lo entiendes, pues te va a ser un poquito más fácil entender el patrón, porque a veces cuando estamos leyendo un patrón y si nomás seguimos las instrucciones que están escritas, nuestra mente no lo entiende. No sé si les pase. A mí me pasa que a veces veo el patrón y lo tengo que seccionar. Incluso una misma línea de un patrón la tengo que seccionar por partes para poder entenderlo, ¿sí? Entonces cuando tú entiendes cuál es la estructura básica, es mucho más fácil para ti que lo puedas comprender a la primera, ¿sí? Entonces, para empezar, vamos a hablar de que el amigurumi es una figura tridimensional, es decir, tiene 3 dimensiones, ¿sí? A diferencia de los tejidos tradicionales, en donde son, por ejemplo, una blusa, una bufanda, únicamente es de 2 dimensiones, porque no tienen volumen, es decir, tienes tu bufanda, pues tiene su largo y su ancho, pero no tiene su volumen, o no es significativo, ¿no? Tiene el volumen pues del grueso del estambre y nada más. Para hacer amigurumis necesitamos construir con cada puntada, ir construyendo la figura o la forma que queremos lograr. Entonces, ¿eso cómo lo logramos? Lo vamos a lograr a través de combinaciones de aumentos y disminuciones en cada vuelta, ¿sí? A través de estos aumentos y disminuciones podemos conseguir todas las figuras posibles. Un cono, una esfera, un cubo, un prisma, etcétera, etcétera. Y son precisamente a través de aumentos y disminuciones. El chiste está en saber en dónde hacer los aumentos, cuántos aumentos hacer, cuántas vueltas damos sin aumentar, cuántas disminuciones vamos a hacer, etcétera. Entonces, ahorita nos vamos a enfocar en la figura más usada en el amigurumi, que es basada en 6 puntos. La gran mayoría de los amigurumis te van a decir que inicies con un anillo mágico de 6 puntos. Y después vamos aumentando en múltiplos de 6, es decir, a la primera vuelta hacemos 6, a la siguiente hacemos 12, a la siguiente 18, 24, 30, 36, etcétera, hasta que obtengamos el tamaño que queremos. Ahora, estos aumentos tienen que ser forma simétrica para poder lograr la figura de la esfera. Si los hiciéramos todos de un solo lado, pues no nos va a quedar la forma de esfera. Requerimos hacerlos espaciados simétricamente para que el círculo vaya creciendo en una esfera. Una esfera perfecta en amigurumi, que son 6 puntos, 12, 18, 24 y 30. Después tenemos 1, 2, 3, 4 y una más, y después empezamos a disminuir. 24 de nuevo, 18, 12 y 6. Entonces, no te preocupes ahorita por las disminuciones, las vamos a ver en un video posterior. Ahorita únicamente estamos viendo la estructura. Entonces, si tú te fijas, eso nos da una bolita, una esfera perfecta, ¿sí? Si quisiéramos que fuera una bola más aplanada, lo pudiéramos lograr. Ahorita pudiera parecer que yo la aplano y va a quedar una bola más aplanada, excepto que esto va a perder su forma porque es algo que yo le estoy dando con el relleno y entonces no va a sostener su forma. Cuando estamos haciendo amigurumis requerimos que sostengan su forma, sobre todo cuando son amigurumis de
de alguna figura en específico, de un personaje o una figura, pues sí requerimos que sostengan la forma con la que le estamos, la que queremos obtener. ¿Sí? Esto está aplanado porque el relleno me da para aplanarlo, pues si le pongo algo muy pesado, pues me va a quedar mucho más aplanado, pero no es el chiste. Lo que queremos es que sostenga su forma lo más posible, ¿sí? Entonces esta es su verdadera forma. Si quisiéramos en vez de una esfera hacer un tubo, entonces haríamos más vueltas sin aumentos y sin disminuciones, y entonces eso nos quedaría pues más largo, ¿verdad? Entonces, como idea básica, esto es lo que necesitas saber. La gran mayoría de los amigurumis, como te repito, están basados en una estructura de 6. Vas a empezar con 6 y luego 12, 24, etcétera, etcétera. Y hay algunos que te piden empezar con 4, con 5. En general, lo único que cambia es el tamaño, aunque sí es importante que sepas que la forma también va a cambiar. Por ejemplo, este es un amigurumi que yo inicié a hacer. Es con base de 4. Entonces, si tú te fijas, es un poco más alargado, ¿sí? Si quisieras, incluso pudieras darle forma picuda, como un prisma, como un cono, ¿sí? Porque te lo va a dar el número de incrementos que son 4 es menor que 6, ¿verdad? Entonces los incrementos están, o los aumentos están más cercanos unos a otros, entonces por eso hace la forma más como un conito en vez de una pues esfera o un domo. Este es de 4, este es de 5. Si te fijas, ya está un poquito más abierto. Ambos son de 8 vueltas. Este tiene 8 vueltas, este tiene 8 vueltas. Los dos tienen incrementos hasta 4 incrementos, 4 vueltas de incrementos. ¿Sí? Este es de... Entonces, si tú te fijas aquí, este ya está un poquito o bastante más amplio. Entonces, este es el de 6, que es exactamente igual al que empecé a hacer con la esfera. Es bastante más amplio, bastante más en forma de domo para hacer una esfera. Y nada más para que tú veas que entre más inicies, con más puntos inicies al inicio de tu ronda, más se extiende. Este es de 8. Fíjate la diferencia, o sea, estos son 6 puntos de inicio, estos son 8. Igual, las mismas vueltas de incrementos, el mismo número de vueltas, y ve la diferencia tan grande que nos queda en estas 4 distintas maneras. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces decimos, empezamos con 4 o con 6 o con 5. Es la gran mayoría de los amigurumis que no empiezan con 6, empiezan con 5 o con 4. Y a veces pensamos, es nada más una diferencia del patrón. Es nada más una diferencia de tamaño. La mayor parte de las veces sí es porque, por ejemplo, si yo estoy haciendo unos bracitos y el estambre no me va a dar para hacerlos del tamaño que necesito, pues me paso a hacerlos del tamaño del 5 o del 4. Entonces me queda pues más chiquito, ¿verdad? El tubito me va a quedar más chiquito. Y como vamos a hacer un tubito, no tiene gran relevancia. Pero si empezáramos a hacer una figura más compleja, como una esfera, con 5 o con 4, nos va a cambiar la forma. Entonces es algo a tener en cuenta, porque no nada más hay personas que dicen, bueno, y si modifico tal patrón y lo hago con base de 5 en vez de 6, me va a quedar más chiquito. Y ahí estás cambiando la forma, no nada más el número de
de incrementos que le vas a dar. Lo estás cambiando, claro, pero también estás cambiando la forma. Entonces eso es algo para que tengas en cuenta cuando veas o decidas más bien si voy a tejer con 4, con 5, con 6 o con 8. ¿verdad? El 8 se utiliza mucho pues para gorros o así, o incluso hasta el 10, porque la forma de arriba de la cabeza pues sí tiene que estar un poquito más amplia para que entonces después, porque los humanos no tenemos la cabeza cónica, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es el chiste. Entonces, pues bueno, esta es la diferencia entre empezar tus amigurumis con una base de 4, de 5, de 6, de 8, casi de 8 yo no he visto, puede ser que los haya porque pues hay diseños, hay muchos y formas que queremos lograr también hay muchas. Entonces, siempre que tú sepas que estamos tejiendo en aumentos de un determinado múltiplo, es decir, de 4, de 5, de 6, para que tú puedas comprender bien cómo son los patrones y te sea más fácil leerlos. ¿Sí? Acuérdate, las disminuciones no las vamos a ver hasta hoy, las vamos a ver en otro video. Y entonces, combinando aumentos y vueltas con el mismo número de puntos y disminuciones, es que vamos a ir logrando la forma que quieres lograr para tu amigurumi. Por ejemplo, yo tengo este, que empecé igual, con mi vuelta de 6, pero la fui terminando en forma para que fuera una gotita. Después, cuando veamos las disminuciones, te voy a enseñar cómo ir haciendo, además de los distintos tipos de disminuciones. Y eso fue todo por hoy. Si te gustó o aprendiste algo, déjame tu like, tu suscripción y activa la campana de notificación. Eso me ayuda mucho y te va a ayudar a ti a que sepas cuando saco un nuevo video. Recuerda que todos los días durante un año voy a estar publicando un video con todos los puntos básicos y avanzados del amigurumi. También te voy a compartir todos mis tips y mis secretos y lo que vaya aprendiendo y me vaya encontrando en el camino. Y por supuesto tutoriales de distintos amigurumis. Déjame en tus comentarios cuál quieres hacer para tomarlo en cuenta. Muchas gracias. Adiós.